Hola amigos televidentes de Cibernautas, desde el hermoso municipio de La Unión, Antioquia, en Colombia, los saludamos la Corporación Comunitaria de Televisión y la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense para llevarles una nueva versión de su programa social, cultural y familiar, Dialogando con Café Literario. Además, un cordial saludo a don Rubén Darío Botero, director del canal comunitario, lo mismo que a todo el personal del canal, ya que gracias a ellos este programa llega a todos sus hogares. Saludamos también muy cordialmente a don William Toro, nuestro camarógrafo y editor. Y para continuar resaltando el talento cultural existente en nuestra región y haciendo intercambio cultural con otras regiones del país y del mundo, hoy nos acompaña el maestro Luis Orlando Valencia, psicólogo y escritor, quien va a compartirnos con nosotros un rato hoy sus experiencias y su forma de escribir. Bienvenido a nuestro programa Dialogando con Café Literario, maestro Luis Orlando, ¿cómo está? Muchas gracias, Carlos Arturo. Muy bien, muy complacido de estar con ustedes acá en La Unión para que hablemos un rato de literatura y de poesía. Bueno, ¿cuánto hace que está usted en el arte de la escritura y de la poesía? Bueno, mi primer relato, según lo data mi memoria, lo escribí aproximadamente a los 12 o 13 años. Estaba yo en una clase de español en el colegio y una de las tareas de la profesora fue que hiciéramos como una especie de fábula o cuento. Y yo escribí una fábula donde puse a dialogar al sol con la luna y las nubes. Eso es como lo primero que yo recuerdo que escribí. Obviamente eso nunca lo publiqué, pues, pero ahí es como donde yo recuerdo que empecé como a gustarme crear historias, digamos. Como el primer paro. Como el primer pasito, sí. Como primer pasito como escritor, si se puede decir. Si es que pueden haber escritores a los 13 años, pues, o a los 12. Pues según ha habido, sí, como que sí, no habían habido algunos genios que escriben desde a los 5 a los 6 años. Yo no sé, porque en música sí, Mozart sí componía sinfonías desde los 4, 5 años. Pues no recuerdo si en escritores también haya, no recuerdo en este momento si haya de esos que han escrito cosas que valgan la pena a los 5 años. Vale la pena porque uno escribe por ahí de pronto las boleticas a las niñas, a las amiguitas, por ahí nomás, en la escuela. ¿Y por qué se entra usted en fuera de escribir la fábula, por qué se dedica a la escritura? Eso nació como de una especie de necesidad visceral de contar, de expresar lo que uno lleva adentro. Porque, por ejemplo, un cuento que también escribí cuando estaba ya en 11, o lo que llamamos 11, bachillerato ahora, en esa época era sexto. Ahí yo escribí también un relato, cuento para el profesor de español justamente. Recuerdo que me puso 10, que era la máxima nota. Es una tarea. Sí, y eso me motivó todavía más que ese 10, pues. Claro. Y era un relato donde yo narraba cómo sería caminar por un pueblo solitario y fantasma, que era el Peñol que se avecinaba. Sí. Cuando yo estaba en 11 ya sabíamos que al Peñol lo iban a inundar, por ahí 2 o 3 años después. Y escribí más o menos. Sí, digamos, ese relato yo lo escribí en 1977. O 76, de pronto fue en quinto bachillerato. Bueno, por ahí 76, 77 escribí ese relato. Sí. Y ya en el 78 le estaban echando agua al Peñol. Entonces yo me imaginaba cómo sería uno caminar por esas calles vacías de un pueblo que ya lo han desocupado y que solo está esperando que entre el río a apoderarse de él. Y ese fue el relato. Entonces, sí, era como la necesidad de expresar eso que ya empezaba a ser ya una angustia. Ajá. Porque iba a perder el lugar donde había estado casi toda la vida. Ajá.
el pueblo donde había vivido entre los 5 y los 19 años. Sí. Esas calles, esos bares donde había ido adolescente a tomarme las primeras cervezas con amigos, esa escuela donde la maestra Elvigia me enseñó a leer, ese colegio donde compartí con tantos amigos, esas canchas donde jugaba fútbol, ese parque donde en las noches nos sentábamos a contemplar las estrellas, a conversar con los amigos, esos caminos, esas fincas. Claro. Entonces todo eso iba a desaparecer bajo el agua y escribir ese relato también era una manera de ir elaborando el duelo por esa pérdida que se avecinaba. Entonces, digamos, así empezó a nacer este escritor como alguien que necesitaba expresar también un poco eso que había dentro y que ya era una inquietud o una pérdida o una angustia o un miedo que uno quería expresar, etcétera. Sí, todas esas cosas le traen a uno, son como materia prima para que uno los plasme en un papel, lo escriba. Sí, sí. Y mi escritura siempre es visceral, o sea, yo no digo tal día, tal hora me voy a sentar a escribir un cuento, una novela o un poema, no. Siento la necesidad visceral de hacerlo en cualquier lugar, en un café, en un parque, en un bar. Escribo esa primera versión que es un borrador que ya está sujeto a muchas correcciones después, a muchas reescrituras. Entonces esas primeras versiones siempre llegan por una necesidad visceral, pues casi que viene del estómago. Desahogarse. Sí. Y ya el trabajo de pulir esos textos para pensar en una publicación, ya ahí sí me disciplino y hasta trabajo con horario y de pronto entonces en los últimos, digamos, 8 años hay una disciplina en donde entre la hora en que desayuno y la hora del almuerzo me siento a pulir mis textos y a prepararlos para que sean publicables. Tanto los poemas como los cuentos o como los capítulos de novela. Claro. Entonces el género literario que usted utiliza es el de cuentos y novelas. Yo escribo en todos los géneros. Ajá. Escribo cuento. Tengo un libro de cuentos publicado en el 2004. Sí. Se llama Girasoles al sexo. Escribo poesía. Tengo 5 libros de poesía publicados. El primero fue en 1989. Y en este libro están compilados los 5 libros de poesía. Bueno, usted ya tiene publicados varios libros. ¿Ha pensado pronto publicar algo otro? Sí, ahorita en diciembre salió este libro que se llama Aromas de la noche y otros sonidos de un viajero. Compila 5 libros de poesía. Aromas de la noche, que lo publiqué en 1989, y otros sonidos de un viajero alude como a los otros 4 libros que están acá. Entonces aquí hay una compilación de todos los libros de poesía que yo he escrito y publicado. Y también ahora muy pronto, por ahí en unos 2 o 3 meses, va a salir una tercera novela. Ya tengo otras 2 novelas, Ante el abismo de las horas, publicada en el 2008. Está Las azules tan lejanas, que es esta, una novela sobre el tema de la pandemia, cómo vivimos toda la pandemia, publicada en el 2024. Y viene una tercera novela que se publica apenas en unos 2 meses, pues todavía no he definido el título. Por ahora tiene un título provisional, Sueños de un desatinado. Y entonces sí, esa novela es mi próximo libro a publicarse, y voy a hacer un lanzamiento conjunto posiblemente, en donde voy a lanzar esa novela con este libro que todavía no le hemos hecho lanzamiento. Aunque ya está en manos de muchos lectores, ya lo estoy distribuyendo. Sí. También la idea es como lanzar juntos este libro de poemas, o sea, la compilación de todos mis poemas y la nueva novela. Para que la gente los conozca más. Sí, claro. Ajá, eso está muy bien. Usted tiene un libro que titulado Los octámbulos. ¿Por qué los octámbulos? En realidad hay 2 tomos titulados Los octámbulos. Sí. Octámbulos 1 y Octámbulos 2. Esos libros son unas antologías o compilaciones de varios escritores. Sí. Lo que pasa es que 3 amigos y yo, o sea, 3 amigos escritores, en el 2003 fundamos una tertulia literaria a la que unos añitos después le pusimos el nombre de Los Octámbulos, porque llegó un momento en que éramos 8. Ajá. Y a un compañero médico, escritor de la tertulia, dijo: ve, somos 8 y nos reunimos casi siempre de noche,
¿por qué no le ponemos el nombre a esto de los octámbulos? Para que suene como octámbulos y noctámbulos a la vez y sonámbulos. Entonces a nuestra tertulia la pusimos Tertulia Literaria de los Octámbulos. Como les decía, fundada en 2003, todavía está vigente, todavía, ya no nos reunimos, después de pandemia nos hemos reunido menos, pero antes de pandemia nos reuníamos cada 15 días sagradamente los sábados a conversar desde las 5 de la tarde del sábado pero hasta las 5 o 6 de la mañana del domingo. O sea, eran tertulias que duraban toda la noche hablando de literatura. Entonces, en esa tertulia, Sí. hasta ahora hemos publicado también 2 libros conjuntos en donde hay textos de todos. Entonces, mis 2 segundos poemarios los publiqué en cada uno de esos tomos. En el tomo 1 publiqué un libro de poemas completo mío que se llama Sonidos de un hiperbóreo. Y en el segundo tomo de este libro, Colectivo de los Octámbulos, publiqué mi tercer poemario o libro de poemas titulado Las lunas de Saturno. Entonces ahí ya van 3 libros de poemas con aromas de la noche que lo voy a publicar en 1989. Y aquí hay otros 2 que estaban inéditos hasta ahora, Sí. para completar 5 libros de poemas. Entonces esa es la historia de los octámbulos, sí, y por eso hay 2 libros titulados así, Octámbulos 1 y Octámbulos 2. Muy bien, entonces nos va a leer una poesía, a compartir una poesía ahí de las que tiene ahí. Este es un poema que hace parte de mi primer libro, Aromas de la Noche. Titula Quédate si quieres. ¿Qué cuerdas, qué escaleras, qué lunas utilizaste para descender hasta el sótano del alma? No lo sé, pero pisaste abismos de mi ser, donde mandan las tinieblas, donde la luz es una extraña, donde es preciso caminar con zapatos de goma para no perturbar el sueño del silencio, donde hay que hablar en susurros para no exasperar a la soledad. Quédate si quieres, pero comprende que en este lugar hasta los pensamientos hacen ruido y solo es soportable la música de los que sueñan. Leamos pues un segundo poema. Este dedicado a mi padre que murió en 1995. Titula Mi padre se fue de viaje a José Valencia para que siga siendo en el lenguaje. Ese sin regreso, ese hasta nunca, ese adiós de los adioses, ese por los siglos de los siglos al que nos enfrenta la más oscura noche, la noche de los despojos, la noche de la osamenta, la noche más amiga de la tierra, la pálida luz en el semblante, la hija predilecta del tiempo, la herrumbre de las horas, tu adiós irremediable, Padre mío, en la mañana de un domingo de febrero. Maestro, bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa entonces y escuchamos una poesía también? Perfecto. Una declamación de nuestro compañero Hernando. Esta es una poesía de Lindo Duarte, por la cría. Oiga, a usted lo he llamado, es porque supe que iba a irse mi hijo. Yo corrijo su rumbo y es natural. Al hombre más curtido se le hace ñudo entre el fajón los dedos cuando le llevan la mujer querida y lo dejan vacío por dentro. Pero ¿a qué continuar? ¿A qué continuar si yo le escucho galopear su pensamiento? Y al tiempo que le digo que se quede, usted monta a caballo y hasta luego. Váyase. Váyase por donde quiera que yo me quedo a vigilar mis nietos. Váyase a saciar en sangre sus deseos. Es natural que ellos mañana o pasado busquen el amparo de su abuelo, pero no es lo mismo. No es lo mismo malcriarse en mi rezongo que saquen enseñanzas de su ejemplo. Además, si usted los deja, aunque no quiera, siempre serán unos pobrecitos que andan pegados al chiripá de un viejo. Pero oiga, amigo, como el viaje es algo largo, hay que visitar la sepultura de su madre. Se le están viniendo encima los caminos
y en tantico descuidemos, le echan la cruz abajo de tanto golpear contra ella los troperos. Coja esa pala, que yo ya estoy muy viejo y machuco para estas páginas. Y pensar que hace 30 años al lado de esta osamenta que son mi martirio y mi consuelo, como dice, que está muy dura la tierra, que parece que nunca hubiera sido removida. Y no le estoy diciendo que son como 30 años. 30 años quise esta zanja para enterrar mis sueños. Coge esa pala, húndala donde se asoma ese pedazo de cuero. Fuerza, levante, y no se me asuste, que el hombre se almorea tan solo en horas que se está muriendo. Está asustado porque ha visto que ha sacado un cajón que no es de muertos. Pues prepárese, mi hijo, para otras cosas más grandes y más tristes. Déjeme abrir la tapa, que al abrirla van a volar 30 años de misterio. Ahí tiene la bata florecida que alumbró mi vida, los tacones, las medias blancas que le compré en el pueblo, la pollera punzó que usó para el casamiento, y aquel montón de hilachas carcomidas por el tiempo. Este, mi hijo, este es el cadáver que he velado por tanto tiempo, para que ninguno pudiera señalarlo con el dedo y estregarle la vergüenza de su madre. Porque aunque le duela, su mujer, igual que su madre, me dejó. Y yo al mismo tiempo quise hacer lo que usted, irme y cobrar la deuda cuchillo a cuchillo. ¿Pero para qué? ¿Para qué si allá en el rancho estaba mi pobre hijito durmiendo? Un inocente que al final de cuentos iba a pagar los que ellos habían hecho. Me mordí desesperado las manos, envainé mi cuchillo y me propuse a continuar viviendo, sonriendo por fuera, pero con la muerte adentro, para que usted, mi hijo, se criara limpio en hombre, trabajador y honrado de pensamiento. Váyase por donde quiera, que yo me quedo a vigilar a mis nietos. ¿Cómo? Se ha echado sobre el sombrero, se ha montado sobre su caballo, va llorando. No importa, mi hijo, no importa que padezca. Yo hice por usted y usted sufra por ellos. Gracias, Tata Dios. Gracias, Tata Dios, por fin comprendo. Por fin comprendo. Las penas que sufrí parecen chicas comparadas con el bien que han hecho. Te ensañaste con un pobre gaucho para que tú y tu este mal fuesen la dicha de un abuelo. Muy bonita, qué bonita, hombre, como siempre, Hernando. Bueno, entonces hagamos un paréntesis pequeño aquí para saludar a un amigo en el Peñol, a Antioquia, a mi gran amigo Gustavo Vergara, quien nos hace esta conexión con el maestro Luis Orlando. Gracias a él por permitirnos tenerlo aquí, maestro. Un caluroso abrazo, hombre, Gustavo. Bueno, Carlos, ¿quién es nuestro invitado virtual de esta semana? De invitado virtual esta semana tenemos al declamador de Jayanca en Lambayeque, norte del Perú, Juan Fortunato Quirós, quien nos va a deleitar con algunas de sus declamaciones. Esta conexión nos la hace el poeta, escritor y gestor internacional Juan Hernán Fernández, desde Barcelona, España, a quien le enviamos un caluroso saludo y un abrazo.
Bienvenido a nuestro programa Dialogando con Café Literario, amigo Juan Fortunato. Para todos ustedes, amigos, con mucho cariño les voy a dedicar este poema, Coronavirus, enemigo mortal. Desde allá del oriente, la familia coronavirus ha llegado trayéndonos muertes, y a todos los países tristeza ha dejado. Desde la China a Italia, de Francia a Inglaterra, Estados Unidos, América Latina, y hoy, mi querido Perú, sufriendo está. La pandemia del siglo XX nos ha puesto contra las cuerdas. Con sus golpes enteros nos quiere noquear. Se escucha el lamento. Ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Necesito urgente un respirador. Ahora es cuando valoro el aire que respiro, el agua que bebo, el sol que me ilumina. ¿De qué te sirve tener el dinero si no hay medicina? Con estas sencillas palabras quiero sumarme a este aliento y quiero ser la voz de este agradecimiento. Gracias, guerreros que están en el campo de batalla, doctores que han afrontado sus vidas por salvar otras vidas, enfermeras que han llorado con la impotencia de no poder hacer nada, el ejército peruano, la Policía Nacional, todos atentos, luchando contra este virus invisible mortal, luchando contra la gente que no quiere entender. Esto es una lucha sin cuartel. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta quedarte en tu casa? ¿Qué te cuesta lavarte las manos? ¿Qué te cuesta ponerte la mascarilla? ¿Qué te cuesta mantener la distancia si no quieres estar muerto en una camilla? Gracias. Amados amigos, con mucho cariño, este poema titulado Mi cobarde corazón. Yo no quise llorar, porque me creí todo un hombre, porque en mi sangre sentí odio, venganza y muerte. Yo no quise llorar, porque llorar era en vano, porque aún era temprano y tenía fe de amar. Ella traicionó mi amor y yo traicioné mi hombría. Ella no oyó el clamor que mi corazón sentía. ¿Por qué? Pregunto yo a todos, aunque me crean un loco, si yo que la quise tanto y vi su vil proceder, ¿por qué la sigo queriendo? Eso podía ser. Y todos me contestan con sarcástica opinión que debo buscar en dónde ponga yo mi corazón. Yo no quise llorar, porque me creí todo un hombre, porque con la fuerza de mi cuerpo y fiereza de mi alma me preparé a resignarme y olvidarla para siempre. Y bien lo pensaba en mí, cuando de repente sentí que de mis ojos brotaban furtivas lágrimas mías que en el suelo se enterraban.
salté del sitio en que estaba y lloraba y mal lloraba. No por ella en mi razón, sino, señores, lloraba por mi cobarde corazón. Gracias. Muchas gracias, Fortunato, por deleitarnos con esas bellas declamaciones. Muchos éxitos y un caluroso abrazo. Y sigue cultivando ese bello don de declamador. Rápidamente así, háblenos un poquito de este libro, Las azules tan lejanas, con un pequeño esbozo ahí. Sí, esta es una novela que empecé a escribir en el 2020, a comienzos del 2020, justo cuando estaba empezando la pandemia. Eso empezó como un diario, pues yo tengo la costumbre de escribir diarios también hace por ahí 30, 35 años. Entonces empecé escribiendo como un diario ya de pandemia, pues porque estábamos en plena pandemia. Y cuando ya iba muy avanzado ese diario, ya habían pasado varios meses de que estábamos con la peste, se me ocurrió que podría ahí salir también una novela. Y me puse en la tarea de escribir una novela que la escribí entre el 2020 y el 2023. Sí. El tema pues es ese virus que atacó a la humanidad, esa peste. En toda la novela no se menciona la palabra pandemia ni COVID-19 por ningún lado. Uso otros términos más poéticos para nombrar a estos dos eventos. Y sí, es el personaje Federico, que también es un personaje que está en mi primera novela y va a estar en la tercera, es como una trilogía de Federico. Entonces ese personaje Federico pues narra todo lo que vivió durante la pandemia, durante la peste, encerrado, confinado en una finca por un tiempo, confinado en una buhardilla en un pueblo por otro tiempo y confinado en un apartamento en la ciudad otro tiempo. Y todo lo que eso significó, todas las desventuras del ataque de la peste, incluida la enfermedad de su novia y todas las consecuencias de la enfermedad, etc. Esa es más o menos como una muy breve sinopsis de lo que es esta novela, mi segunda novela, Las azules tan lejanas. Buen hombre, Hernando. ¿Qué pildorita tenemos para esta semana entonces? Bueno, resulta que el pasado 19 de marzo celebró el Día de San José, día religioso y laboral internacionalmente. En este día se destaca el derecho a la verdad en relación con la violación de los derechos humanos. También es el Día del Hombre, donde se resalta la importancia de este ser en la vida de nuestro planeta. También resaltamos que el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, este elemento tan vital que debemos cuidar y proteger. Y tenemos otra pildorita también, que como estamos hablando de literatura, un día como hoy, 24 de marzo de 1579, nació en Madrid, España, el dramaturgo, poeta y escritor Tirso de Molina, muy conocido, y cuyo nombre de pila era Fray Gabriel Telles, un poeta religioso y mercedario en tiempos del barroco, y fue un seguidor de Lope de Vega, también un gran escritor Lope de Vega, y de unos grandes sonetos muy bonitos. Así es. A este Tirso de Molina se le atribuye algunas creaciones como el mito de Don Juan, el burlador de Sevilla. Y fue destacado también por sus grandes y bonitas comedias. Otra pildorita muy importante también es que el pasado 21 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Poesía. Felicitaciones a todas aquellas personas que extraen del alma el sentir y lo matizan con todo lo que se observa en nuestro planeta, para bien tanto propio como de nuestros semejantes. Un abrazo para todos los poetas. Y por lo tanto, estuvimos conmemorándolo en la casa de la maestra Elsie Ríos, en la vereda Pontezuela de Río Negro. Allí compartimos poesía, escuchamos sus historias y compartimos y pasamos un rato ameno con ella. De nuevo, abrazos y feliz día de la poesía. Bueno, entonces, ¿por qué no nos comparte otras de sus poesías?
Bueno, entonces vamos a leer uno también que hace parte de mi último libro, de mi último libro, como decía, que salió en diciembre, y que es esta compilación de 5 libros de poema. Entonces, de mi libro Nuevos sonidos de un hiperbóreo, vamos a leer este poema que titula Y les juré que yo no soy Prometeo, a Jorge Luis Borges. Y tiene un epígrafe de Rabindranath Tagore que dice: las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Dice: qué caro me cobran los dioses por haber robado un haz de luz, pero ellos me dejaron aquí con una sed de fulgores que no pude saciar ni con las noches plenas de estrellas, y ahora me golpean con un desasosiego que me invade y me lleva al borde del precipicio, unos huesos cada día más adoloridos, una piel que se reseca y se destiñe sin parar, y un atardecer que avanza en mis ojos, implacable y lento, cúmulo de sombras cubriendo mis amados libros que ya no puedo leer, cúmulo de sombras que me robarán para siempre la luz del sol. Muy bonito. Dedicado al maestro Jorge Luis Borges, Ese gran escritor. que se nos quedó ciego a los 50 y punta de años, pero siguió siendo poeta hasta que murió de más de 80 años. ¿Qué ha representado para su vida el arte de escribir? El arte de escribir es mi vocación. Aunque soy psicólogo de profesión y hasta practiqué el psicoanálisis un tiempo, y la docencia universitaria también, como 15 años, y ese oficio de la psicología pues me permitió ganarme la vida. Sin embargo, yo descubrí también, por los mismos años en que empezaba a estudiar psicología, a mis 19 o 20 años, también descubrí esto de la magia de escribir poesía y cuento y relato. Y también muy temprano, en esa misma época de la universidad, yendo a unos talleres de escritores con Mario Escobar Velázquez y el maestro Manuel Mejía Vallejo, en esa emoción y esa pasión que sentía yo en esos talleres, me di cuenta que mi vocación era escribir. Entonces, aunque tengo una profesión que es, digamos, la psicología y la docencia, dos profesiones, digamos, que eran ahí paralelas, sin embargo, mi verdadera vocación es la literatura, la escritura de poesía y de narrativa y de ensayo. Entonces sí, yo creo que con decirle eso es mi vocación ya le digo mucho. Sí. Bueno, Carlos, ¿qué poesía nos traes para hoy? Bueno, para hoy les voy a compartir una poesía de mi autoría titulada El matiz del universo. En la serenidad de la tarde, al acariciar el firmamento, se ven paisajes diversos que traen al pensamiento, con su bello colorido, un raudal de bellos versos, para crear poesías que del alma salen bellas, cual el matiz del paisaje. Esta bella serenidad nos lleva hasta el infinito, nos transportan a lo inmenso, con el matiz bellamente del hermoso universo, nos proporciona la calma y mucha felicidad, para vivir en el cosmos en profunda armonía. Está la tranquilidad y el deleite placentero que le dan a nuestra vida dicha, sabor y dulzura, con abundante ternura, para olvidar cualquier cosa que mal nos haga pensar o que nos haga sentir dolor o daño alguno. Bueno, si alguien quiere adquirir uno de sus libros, ¿dónde lo pueden contactar? Mis libros, por ejemplo, esta última novela, Las azules tan lejanas, se consigue en la librería Grámata de Medellín. También la vende el librero Gustavo Vergara, quien fue pues uno de los contactos para yo venir acá a encontrarme con Carlos. Sí. Entonces, en la librería de Gustavo Vergara en el Peñol se consiguen dos de mis libros, este de poesía y esta novela.
Ahí como en les la decía. Galería del Peñol. Y sí, y en la librería Gramata de Medellín se consigue entonces por ahora esta novela, Las azules tan lejanas, y muy pronto también va a estar este libro de poesía. Ya los libros más anteriores se pueden leer en bibliotecas públicas. En la Biblioteca Pública Piloto están casi todos mis libros. En la Luis Ángel Arango de Bogotá también están los que he publicado por lo menos hasta el 2016. Ajá. Y así por el estilo. Muy bien. Entonces ahí tienen, para los que quieran adquirir estos libros, bien pueda, se contacta con esas librerías. Bueno, maestro Luis Orlando, entonces le agradecemos mucho haber compartido con nosotros, haber estado hoy en este ratico tan ameno. Y lástima que no, el tiempo se vaya demasiado rápido. Gracias por invitarme a su programa. Gracias a la audiencia por estar también pendiente de escucharnos y vernos. Y gracias al compañero Hernando. También nos compartió aquí esa bella poesía recitada. Pues, muchas gracias para todos. Bueno, nuevamente agradecemos a don Rubén Darío Botero, el director del canal, a todos sus colaboradores, porque este programa llega a todos los hogares. Agradecemos también a Isabel y a Dolly y acá de la biblioteca por prestarnos este hermoso recinto para hacer nuestro programa. Agradecemos también a todos los cibernautas que nos ven a través de las redes. Y los esperamos el próximo martes a las 6:30 de la tarde, después de la misa de 6, por el canal 8 o canal comunitario de acá de la Unión. Y en repetición los domingos a la 1 de la tarde, después de la misa del mediodía. Nos pueden ver también por YouTube y por Facebook. Quien ama, cultiva y apoya la cultura, contribuye a la formación de un buen tejido social. Un abrazo para todos. Hasta pronto.